Tercer Congreso Internacional de Matemática Educativa. El tema Aula Invertida es presentado por la ingeniera Melba Lisset Flores Gil. ¿Cómo se puede definir aula invertida o qué es el aula invertida? Comprender la metodología de aula invertida o darle vuelta a la clase, como también es conocido, es necesario conocer un poco de la historia de los inicios de esta metodología. La metodología es propuesta por Jonathan Bernham y Aaron Sams, profesores de química en una secundaria de Colorado. Ellos iniciaron usando conferencias grabadas. Luego de ahí evolucionaron esta idea del aula invertida para usarla como aprendizaje autodirigido y luego evolucionó a aprendizaje basado en problemas utilizando tecnologías de la información. Al aula invertida se le definen dos componentes principales. Uno de ellos es mover la explicación fuera de la clase, es decir, el alumno fuera de clase revisa o escucha la conferencia, revisa un video, y la segunda parte o el segundo componente de la aula invertida es llegar al aula a discutir lo revisado, ya sea el video, la conferencia o el material. Para poder comprender más este concepto de aula invertida o cómo invertir mi clase, es necesario entender que no es solo enseñarles un video a los alumnos. Entonces, para poder entender el concepto de aula invertida, hay que conocer los pasos para poder invertir la clase. ¿Qué debo de hacer para poder invertir mi clase? Si yo quisiera utilizar la metodología de aula invertida, deberé utilizar estos pasos para poder utilizar la metodología, que son pasos que me permiten orientarme a cómo poder invertir mi clase. Para poder invertir mi clase se recomiendan los 4 pilares, que son los que nos van a ayudar justamente a hacer una clase de calidad y que la metodología sea funcional para nuestra clase. El primer pilar de aula invertida se define con la letra F de flexible. ¿Qué significa ser flexible? Bueno, para aula invertida, flexible significa que el alumno tiene acceso a la información desde diferentes formas, es decir, puede accesar a la información desde un cibercafé, desde su casa e inclusive desde su celular. Adicionalmente, este material puede ser revisado en varias ocasiones y el alumno puede regresarse o repetir las veces que considere necesario para que le quede más claro los conceptos. Esto significa que se pueden atender diferentes formas de aprender, ya que se permite que el alumno que con una sola vez que ve el material le queda claro, solo revise el material en una sola ocasión, y también el alumno que requiere repetir y volver a revisar varias veces el material también lo puede hacer, y entonces se atienden diferentes estilos de aprendizaje. Y uno como docente no debe de olvidar el monitorear continuamente este avance del alumno para asegurarse de que los conceptos están siendo entendidos. Una de las ventajas que tiene el que esta metodología sea flexible es que permite que este material esté disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y puede atender no solo necesidades en el aula, sino que también puede atender a alumnos que se encuentran en convalecencia, es decir, que se encuentran enfermos, y entonces ellos pueden adelantar o avanzar en las clases y no retrasarse, que es una de las propuestas que de hecho hicieron los que empezaron esta metodología de aula invertida. El segundo pilar de la metodología aula invertida se define con la letra L, proviene del inglés learning, que quiere decir aprender. ¿Qué significa aprendizaje en la metodología de aula invertida? Bueno, para la metodología de aula invertida, el aprender significa que el alumno revisa el material y revisa los temas en su casa. Es decir, el alumno ya tiene la responsabilidad de entender los temas y
de revisarlos en su casa para llegar a la clase a aplicar estos conceptos aprendidos a través de resolver problemas en clase. Es decir, que ahora el alumno ya no viene a la clase tradicional en donde se le explica, sino más bien llega al aula a resolver problemas de aplicación, ya que la parte teórica es revisada desde el domicilio del alumno o con antelación ha sido revisado este tema y entonces podemos venir al aula a resolver problemas. Entonces, ¿qué hace el docente? Permite al alumno resolver estos problemas en clase y los va guiando para que vayan aumentando la participación y vaya aumentando también el nivel de dificultad con el que resuelven estos problemas. Que el alumno tenga la oportunidad de resolver problemas en la clase tiene varias ventajas. Una de ellas es que básicamente permite no solo que el alumno adquiera agilidad y rapidez en resolver problemas, sino que también sea capaz de percatarse de para qué le va a servir el aprender estos temas, que es una de las preguntas que suelen hacer los alumnos. ¿A mí esto para qué me va a servir? Bueno, pues justamente el que el aula invertida nos permita venir a resolver problemas en clase va a permitir que el alumno observe para qué le va a servir este conocimiento, en dónde lo puede aplicar. Entonces, esas son las ventajas que puede tener el resolver problemas de aplicación o problemas de la vida cotidiana en clase. El tercer de los pilares para la metodología aula invertida se define con la letra I latina, quiere decir intentional content en inglés. En español quiere decir contenido intencional. ¿Qué significa contenido intencional para la metodología aula invertida? Significa que es necesario definir qué contenidos o qué material será revisado por el alumno. Y al yo definir qué materiales o qué temas van a ser revisados, también voy a tener yo como profesor la obligación de generar un material que sea relevante para los estudiantes, que atienda necesidades que los estudiantes tienen. O sea, por eso se llama contenido intencional, es decir, tiene la intención de atender ciertos contenidos y ciertas necesidades de mis alumnos. El atender ciertos contenidos temáticos con aula invertida tiene la intención de no aburrir al alumno, porque sabemos que los alumnos se cansan de siempre estar haciendo una cosa, las mismas dinámicas, los mismos trabajos. Entonces hay que hacer una combinación durante el semestre de varias estrategias para que el alumno se sienta interesado en nuestra clase. Entonces, aula invertida solo atiende ciertas partes del contenido y atiende también contenidos que sabemos que se les dificulta a los alumnos, o también nos ayuda a reforzar contenidos. El contenido intencional en este aspecto nos ayuda a cubrir varias cuestiones. Tanto nos ayuda a atender los temas, a avanzar en ciertos temas, nos ayuda a atender necesidades y nos ayuda a reforzar. Entonces todos estos contenidos justamente tienen esa intención de atender todo lo que nosotros requerimos y se puede hacer a través de aula invertida, además de las otras técnicas o metodologías que nosotros escojamos para atender a nuestros alumnos en clase. El cuarto y último pilar de la metodología aula invertida se define con la letra P, quiere decir Professional Educator en inglés, en español, educador profesional. ¿Qué significa educador profesional para la metodología aula invertida? Aquí el aula invertida nos define el rol que debe de asumir el profesor cuando utiliza la metodología de aula invertida.
Y se dice que el profesor es un educador profesional al saber el rol que debe de asumir y el cómo aplicar la metodología de aula invertida en su aula. Es por eso que se le llama educador profesional, más que pensar que se refiere a una persona con título profesional, sino más bien a cómo es que el profesor debe de aplicar esta metodología y el rol que se recomienda al profesor para que aplique la metodología de aula invertida. ¿Cómo debe interactuar un docente al aplicar la metodología de aula invertida? Bueno, pues primero debe de permitir que el alumno revise la conferencia o el video y llegue a la clase con la información ya adquirida de forma externa al aula. Es decir, el alumno tuvo la oportunidad de interactuar con la teoría o con una explicación desde su casa o desde un cibercafé y luego llega al aula con esta explicación ya entendida y entonces el docente procede a permitir que el alumno participe y colabore con la solución de problemas de la vida cotidiana o problemas de aplicación utilizando la teoría que éste aprendió de forma externa. Entonces, el rol del profesor adquiere un rol de orientar y guiar justamente la solución de estos problemas para que se llegue de forma rápida y entendida a la solución de estos problemas. No se trata de que el alumno se atore y entonces no pueda resolver el problema, sino se trata de guiar y orientar justamente el cómo resolver el problema y cómo aplicar lo que se supone que revisó o lo que entendió de la teoría, ¿sí? Por eso hay que asegurarse primero de que el alumno sí revisó esta teoría y estos contenidos y entonces llegue al aula a aplicarlo sin un problema y entonces vea, es que yo de la teoría leí esto y entonces quiere decir que así lo podemos entender o así lo podemos aplicar. Y entonces el rol del profesor se vuelve debate, solución de problema y entonces se vuelve muy interactivo y permite que el alumno encuentre diferentes formas de resolver un problema y al mismo tiempo permite que la teoría o que los conocimientos se adquieran de forma práctica, lo cual es más atractivo para el alumno y lo hace que se quiera involucrar más y entender la temática de forma más práctica. Entonces, aula invertida significa que el alumno revisa en su casa o en un cibercafé las herramientas proporcionadas, llega a su clase a resolver problemas de aplicación utilizando los conceptos previamente revisados y después de su clase recapitula y repasa lo aprendido en clase. Al decir que el alumno revisa o lee algo desde su domicilio, ¿a qué se refiere esto? La metodología de aula invertida. A que el alumno tenga acceso a videos de tipo educativo. Estos videos pueden ser videos generados por el propio docente, material generado por el propio docente o material que ya existe en la red. Nada más que si ustedes deciden utilizar material que ya existe en la red, mi recomendación es revisarlo, que esté correcto y que esté bien, porque los alumnos se dan cuenta de las faltas de ortografía y de los errores que se cometen en dichos videos. Entonces estos videos, antes de enseñárselos a mis alumnos, los debí de haber revisado yo. Si es una herramienta que ya está en el internet, hay que revisar que estén bien, que no digan cosas incorrectas, que esté bien editado, que no tenga errores y entonces se los pueda yo enseñar a mis alumnos. Otra de las herramientas que yo puedo usar para la metodología aula invertida es un blog educativo. Hay profesores que tienen ya sus blogs educativos en donde comparten parte de la teoría, ahí comparten sus videos propiamente generados por ellos mismos
y también comparten algunos ejercicios para que los alumnos lleguen a clase con estos ejercicios ya resueltos o que lleguen con las dudas a su clase. Esa es otra de las herramientas que yo puedo usar. Existen ya varias herramientas que se pueden utilizar para la metodología de aula invertida. Es cuestión de ir checando cuál de todas es la más conveniente para uno y cómo le puede uno hacer para que los alumnos usen esta metodología que se ha comprobado es muy funcional y de hecho se ha utilizado para reforzar conocimientos o para literalmente dar una clase. Entonces pues es cuestión de sumergirse en ver cuál es la más conveniente justamente para hacer esto del contenido intencional, qué es lo que queremos atender, y entonces vemos el cómo se los podemos compartir a nuestros alumnos y sea una herramienta que nos ayude a hacer una clase de calidad. Para que se entienda más lo del contenido intencional, lo voy a explicar a través de un ejemplo que sería grabando un experimento, ¿sí? El grabar un experimento nos permite que se entiendan varios conceptos y al mismo tiempo que vean pues para qué sirven estos conceptos. Sirve mucho para física, y ustedes pensarán, pero no sirve para matemáticas. Pues lo mismo puedo hacer para explicar algún procedimiento y entonces los alumnos lo puedan continuamente revisar, como por ejemplo el tema de los despejes. Sabemos que los alumnos tienen mucha dificultad para los despejes, es algo que se les dificulta mucho. Entonces yo puedo generar un tutorial, un video, una herramienta que me ayude a que revisen repetitivamente los pasos a seguir para un despeje y me ayude también a varios conceptos que se tienen que ver en matemáticas. Al atender esta necesidad justamente de despeje de fórmulas, que es algo que se les dificulta a los chicos, voy a atender algo fuera de clase, lo van a revisar en su casa y puedo revisar varios conceptos como es el de literal, el de variable y otros conceptos, el de igualdad, entre los conceptos matemáticos que yo puedo involucrar al explicar despeje de fórmulas. Y añade el hecho de que no lo estoy haciendo en clase, sino que lo están haciendo en su casa, lo están haciendo externo a clase, entonces puedo ocupar mi clase a algo adicional que no sea el detenerme en esos conceptos porque ya los estoy atendiendo fuera de mi clase, ¿sí? Entonces llegan a la clase a resolver problemas de aplicación y justamente estoy usando aula invertida para algo intencionalmente diseñado, que es atender una de las más grandes dificultades que tienen los jóvenes, que es con despeje de fórmulas. Y si lo pienso así, pues puedo atender no solo esta necesidad, sino otras necesidades que mis alumnos pueden tener. Mi rol como docente se vuelve un rol importante, no solo es el de diseñar material, si es que yo me quiero atrever a diseñar uno, sino también el qué problemas voy a llevar a mi aula. Tienen que ser problemas que atiendan varias cuestiones, tienen que ser problemas de la vida cotidiana o problemas de aplicación que atienden los temas o lo que estoy viendo con mis alumnos, y también deben de ser problemas que yo sé cómo ya se resuelven. Antes de llegar a mi aula debo de saber cómo se resuelven para que llegue yo a mi aula a orientar justamente a los alumnos el cómo se resuelven. Lo que se recomienda aquí es ir graduando el nivel de dificultad. Es decir, primero les damos problemas sencillos de resolver para que vean que no es difícil el resolver un problema, ya que tan solo con la palabra problema empiezan a, ay, no me gustan los problemas. Entonces, no, primero vamos a ver un ejercicio, un ejemplo sencillo y vamos graduándole el nivel de dificultad, que sea una dificultad media, no súper mega difícil de resolver, porque entonces los alumnos se bloquean y no lo quieren resolver. Entonces, por eso es que es ir graduando la dificultad. Y obviamente yo cada problema que les voy dando a resolver en clase, pues yo ya supe con antelación cómo resolverlos. Esto es para yo nada más llegar a mi clase a aclarar las dudas o guiarlos a que lleguen a la solución y no empezarme yo a atorar el de cómo se resuelve, sino es de guiar al alumno a que él llegue a la solución del problema, dándole tips, dándole pistas de cómo se puede resolver, ¿no? Entonces es la idea básicamente del aula invertida. Y ya por último sería que el alumno concluya
qué ha aprendido gracias a esta implementación de esta metodología, qué aprendió con el aula invertida y cómo lo puede utilizar en su vida cotidiana.